Decimos que en este almacenamiento de documentos y registros, entonces vamos a determinar allí para cada documento donde está almacenado el documento de registro. Entonces, ya que en la oficina, en el área de seguridad y salud en el trabajo, en la carpeta de seguridad y salud en el trabajo y o en el PC, pues tenemos documentos y tenemos registros. Los registros se guardarán en físico, ¿cierto? Bueno, protección, entonces, ¿qué protección vamos a manejar para cada uno de ellos? Entonces tenemos que de forma magnética en el PC del responsable del sistema de gestión y en backup en un disco duro de la gerencia, ¿sí? O a quien se defina. Recuperación, de qué forma voy yo a hacer la recuperación del documento, entonces tenemos que alfanumérica o cronológicamente, ¿cierto? Retención, por cuánto tiempo voy a retener los documentos. Acuérdense, cuando miramos el procedimiento, veíamos que por ejemplo decía que hay documentos que toca retenerlos por 20 años a partir del momento en que sale el trabajador. Entonces habrá otros documentos que no son del sistema que nosotros les vamos a dar a cada uno de ellos el tiempo de retención, ¿cierto? Los que no estén especificados por ley, nosotros definimos qué tiempo le vamos a dar. Y finalmente tenemos disposición. Una vez yo tengo un documento obsoleto, por ejemplo, cambió la versión de un documento, entonces el documento que ya quedó obsoleto, yo entonces debo decir qué voy a hacer con él, ¿cierto? Entonces aquí dice que lo voy a pasar para reciclaje. Dentro del procedimiento hemos determinado que pues el documento se va a tachar por la parte del frente y la parte de atrás del documento se va a utilizar como borrador para reciclaje. Bueno, entonces acá tenemos todos los documentos del sistema, entonces tenemos que el código, y aquí los tenemos todos codificados de acuerdo a al código que se estableció, entonces el proceso, el, 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 el tipo de documento y el consecutivo, y así tenemos entonces procedimientos operativos, matrices, planes, lineamientos gerenciales y formatos. ¿Qué pasa con los procedimientos operativos? ¿Por qué no están? Pues resulta que los procedimientos operativos son los que ustedes deben construir, son los procedimientos de cada empresa. Entonces el procedimiento de empanadería, entonces cómo se hace todo el proceso del pan, ¿cierto? Cómo hace el proceso de horneado, el procedimiento en una peluquería, el procedimiento en un depósito de carga y descarga de material, atención al cliente, ¿cierto? La importancia de esos procedimientos operativos dentro del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo es que podamos determinar aquellos elementos de control que identificamos en la matriz de peligro, ¿cierto? Donde decíamos qué se debía hacer en cada paso de la actividad de la empresa, ¿cierto? Entonces ya hablamos de dos elementos de seguridad. Entonces involucrarlo dentro de los procedimientos operativos, pero cuando el trabajador lo lea, sepa cuáles son los elementos de seguridad que hay que tener en cuenta en el paso a paso de la actividad, que hay que usar EPPs, que hay que cuidar las posturas, que hay que utilizar herramientas, bueno. Muy bien, entonces tenemos los documentos, ¿sí? Del sistema y al final de la lista maestra. Bueno, entonces tenemos en la lista maestra los documentos externos, lo que hablamos de nuestro procedimiento, diagnóstico de condición de salud, informes de estudio higiénico, licencia de equipo, certificado de aptitud médica, hojas de vida del personal. Entonces todos los documentos que no son del sistema de gestión, que son externos, que vienen de una empresa, que están ligados con nuestro sistema de gestión, pues hay que identificarlos, ¿cierto? Y controlar. Entonces, ¿qué vamos a controlar aquí? Pues la fecha, por ejemplo, el diagnóstico de condición de salud del 2016, del 2017, del 2018. Entonces, ¿cuál es el que está vigente y cuál es el que yo estoy controlando, ¿cierto? Por medio de mi lista maestra. Por lo menos un SOAT, el SOAT de un vehículo para los que tienen vehículos. Entonces, venga, de pronto necesito controlar acá ese documento y saber hasta cuándo está vigente. Bueno, cosas como esas son las que vamos a empezar a manejar de los documentos externos para poderlos controlar dentro de mi sistema de gestión. Al final de la lista maestra tenemos este anexo a la lista maestra, que es el acta de aprobación de los documentos del sistema de gestión por emisión o cambio. Entonces, normalmente, si yo tengo un procedimiento, entonces hablamos del procedimiento de elementos de protección personal, ¿cierto? En ese procedimiento de elementos de protección personal, ¿sí? Que está acá, yo cuando lo voy a hacer, le vamos a hacer un cambio. Entonces, en este momento el procedimiento está en versión 1 de la fecha del primero de mayo del 2017 y es la emisión, ¿cierto? Pero resulta que acaba de salir un nuevo requisito legal que dice que hay que entregarle en cierta fecha, por decir algo, es un ejemplo, que en cierta fecha hay que entregarle un elemento de protección obligatorio cada tanto tiempo. Entonces hay que hacerle una modificación en el procedimiento porque debo colocar eso que me dice el nuevo lineamiento. Entonces vengo acá y coloco la fecha, entonces por decir algo, entonces estamos a 5 de a 5 de junio de 2018, ¿cierto? Ya pasó un año de haber emitido el documento. Y entonces aquí me dice, por medio de la presente se hace la revisión y aprobación del documento del sistema de gestión de acuerdo al título, o sea, ¿qué título es? De acuerdo al título del documento, la versión y la fecha, ¿cierto?
los cuales quedarán consignados en este registro. Esto que se está haciendo va a ser un registro. Y entonces, como hemos dicho que era el de elementos de protección personal, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocultar los demás documentos, ocultar, ¿cierto? Vamos a ocultar, entonces tenemos elementos, ocultar todos los demás documentos dentro de mi lista maestra de documentos, ¿cierto? Y solamente dejo el documento del que estoy hablando, ocultar, y de esta forma me va a quedar el acta. Entonces mire, tengo el código, el nombre del documento, ya entonces no sería versión 1, sino que sería versión 2, ¿cierto? Tendría la nueva fecha, entonces dijimos que era 5 de junio del 2018, ¿cierto? 2018, ¿cierto? Y ahí me queda la nueva fecha, ¿sí? Y entonces ya no es emisión, sino que ya será cambio. Entonces ahí vamos a argumentar cuál es el cambio. Entonces decimos que se agrega el nuevo lineamiento determinado para entrega de EPPs, en el numeral 3.6, y pues ahí podemos argumentar qué dice ese nuevo lineamiento, ¿sí? Y de esa forma estoy aclarando cuál es el cambio que se va a presentar. Entonces, en el código SSP004, que es el procedimiento de elementos de protección personal de dotación, que pasa a versión 2, ¿sí? En esta fecha y bajo este cambio, ¿sí? Entonces lo dejo establecido en esta acta, ¿cierto? Y entonces imprimo este documento para que me salga así, y lo firma el representante legal y lo firma el responsable del sistema de gestión, ¿sí? Y ya con eso quedaría aprobado el cambio, ¿sí? De esa forma apruebo los cambios en mis documentos. Ahora, otra cosa, entonces venga, volvamos otra vez, vamos atrás. Como nosotros en este momento estamos emitiendo nuestros documentos del sistema de gestión, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer para esta emisión, vamos a probar todos los documentos del sistema. Entonces lo que vamos a hacer es, pues una vez tengamos todos los documentos ya codificados, organizados, con su versión y con su fecha y todo en orden, entonces vamos a imprimir esta acta, ¿cierto? Vamos a imprimir esta acta y le vamos a colocar entonces la fecha que le hemos colocado de emisión a nuestro documento, o la fecha en la que vamos a hacer el acto, y entonces firma el representante y firma el responsable, firmamos nosotros. Entonces estos días ustedes tienen que codificar todos sus documentos, ¿sí? Todos sus documentos y tener listo para que impriman esta acta, ¿sí? Y le coloquen entonces la fecha y la versión de cada documentos y la hagan aprobar por el representante de la empresa, o quien haya sido designado para ello, el gerente, el representante de la empresa, ¿sí? Y la firmamos nosotros, ¿sí? Entonces deben traer estas actas firmadas para revisarlas con todos sus documentos ya codificados. Bueno, volvamos otra vez al procedimiento. En el procedimiento, entonces, íbamos en esta parte del acta. Entonces, aquí lo que le acabo de decir está todo explicado acá. Entonces, cómo se hacen los cambios, cómo se hace la revisión, ¿cierto? Y lo que estábamos hablando entonces de los documentos obsoletos, entonces los documentos que ya cambian de versión. Entonces, decíamos que por la parte del frente los tachamos, ¿cierto? Documento anulado, y por la parte de atrás lo utilizamos para impresión o para lo que se requiera, ¿sí? Lo que veíamos ahí en la lista maestra, que decíamos que identificación, control, almacenamiento, protección, recuperación, retención, disposición. Entonces decíamos que en la parte de disposición decíamos que algunos se utilizan para ser borradores, ¿cierto? Y imprimir por la parte de atrás o escribir por la parte de atrás, y otros serán destruidos de acuerdo al tipo de información que contenga, ¿sí? Finalmente tenemos entonces acá ya la parte de los programas, ¿cierto? Los programas son los que están contenidos dentro del plan anual de trabajo. Tenemos el programa de seguridad, tenemos el programa de salud, ¿cierto? Y de estos programas lo que tenemos que tener en cuenta, entonces, que tienen esta estructura: objetivo, alcance, indicador, recursos, responsable, cronograma y análisis por periodo, ¿sí? Entonces, esta es la estructura de los programas. Y finalmente entonces tenemos que dentro del procedimiento nos dice que entrega, divulgación y distribución de documentos. Una vez han sido aprobados, una vez los tenemos ya listos, entonces una vez se han creado, el documento solicitado y ha sido avalado por el personal correspondiente, este documento será entregado al dueño del proceso y socializado con todo el personal que bajo su lineamiento ha quedado vinculado, ¿cierto? ¿Quiénes hacen eso? El responsable del área, el responsable de seguridad y salud del trabajo y el personal vinculado al documento. Entonces hacemos la socialización de ese documento, ¿sí? Entonces de esta manera funciona el procedimiento de control de documentos a grosso modo. Entonces vamos a revisar bien el procedimiento, lo vamos a leer, y en clase pues lo vamos a discutir con nuestros tutores. Entonces pues creo que eso es todo por ahora.
Nada, cualquier cosa, pues entonces por favor hacer las preguntas con sus tutores o por los grupos de WhatsApp.